esperanza. Es para nosotros un grato placer estar nuevamente contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde todas las semanas solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos verdades que necesitamos en estos tiempos. Estaba en un estado de la Unión Americana, en el centro del país, visitando una iglesia, cuando de repente llegó una chica de unos 16 años de edad. Y yo le veía que en los brazos tenía heridas, cortes, y tenía como pinchazos. También vi que en algunos lugares se estaba infectando. No se estaba cuidando ella. Cuando vino al final del sermón, me dijo, no sé qué hacer. What can I do? ¿Qué puedo hacer? No sé cómo salir del vicio. Todo empezó por una fiesta, porque mis amigos dijeron prueba con nosotros y ahora no puedo parar. Soy una esclava del vicio. De verdad que en esta sociedad encontramos que hay miles y millones de esclavos de la corrupción. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente, y vamos a leerlo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amigo, ¿eres tú un esclavo del vicio, de la mentira? ¿Eres un esclavo de la violencia doméstica? ¿Eres un esclavo del mal uso de tus recursos financieros? ¿Eres un esclavo del apetito, de la moda? Todos tenemos en algún momento de nuestra vida, tenemos un fetichismo, algo que nos esclaviza, algo que de verdad nos ata a un punto que nos lleva poco a poco a la destrucción personal. En verdad, los engañados podrían comprender los asuntos divinos, pero prefieren permanecer en la ignorancia y extraviar a otros. A veces hay maestros, hay artistas, hay personas de renombre que esclavizan o llevan a la ignorancia y a extraviar a otros, y el mundo entero los sigue porque ven en ellos buenos ejemplos o ven en ellos ídolos de la sociedad. La asoladora descripción de Pedro destaca la naturaleza irrazonable y terrenal de esos disolutos engañadores y también los que se dejan esclavizar. Ahora, estos engañadores que describe el apóstol Pablo, en el tiempo del fin, harán promesas huecas. Y veamos cuáles. Los falsos maestros trataban en el tiempo de Pablo de aparentar diciendo que los que los seguían o seguían sus caminos quedaban libres de toda restricción enojosa. El mundo hoy en día presenta una libertad ficticia, una libertad que promete que tú tienes el derecho a hacer lo que se te dé las reverendas ganas. Y te enseña y te inculca de que todos esos comportamientos están bien. Ahora, te dicen las noticias, ¿cómo vas a aceptar que la religión, que la Biblia, que tu Dios te restrinja de hacer las cosas que todo el mundo practica? Promesas huecas, ¿no es cierto? Prometen la libertad. La libertad que prometían era el libertinaje licencioso, y eso está ocurriendo hoy en día también.
En aquel tiempo, la gran libertad que debe alcanzar un cristiano es la libertad del pecado. No meterse en el pecado para sentirse libres. No meterse en las prácticas mundanales para decir, soy libre. ¿Libre de qué? Estás atándote con cadenas del pecado. Eso no es libertad, es esclavitud al pecado y al gran engañador y tentador, Satanás. La verdad que el mundo hace promesas huecas como en aquel tiempo, en el tiempo que nos habla el apóstol. Los falsos maestros en aquel tiempo no podían ayudar a nadie a alcanzar un plano moral más elevado, pues ellos mismos estaban encadenados a prácticas sensuales, degradantes. Fíjate, la televisión, la red social, los grandes maestros, las personas que están enseñando los principios para las siguientes generaciones. Fíjate el ejemplo que ellos dan. Fíjate de qué raíces vienen. Fíjate qué es lo que ellos proyectan, cómo quieren solapadamente cambiarte tu moral por una moraleja ficticia que es permisiva, que permite todo lo que se te pase por la cabeza. Son promesas huecas. El creyente que claudica ante los atractivos del mundo será irremediablemente enredado y fácilmente destruido. Lo veo vez tras vez cuando voy a las diferentes partes del mundo a dar campañas evangelísticas, seminarios de entrenamiento, consejería. Yo veo cómo el ser humano es fácilmente destruido por otros seres humanos que dicen tener la respuesta para lo que tú necesitas, para ser más feliz, para ser triunfante en la vida, y te metes en una enredada tras otra. Sin lugar a dudas, en cualquier pelea siempre es derrotado el competidor más débil. Aunque los falsos maestros no lo sabían, el pecado en el tiempo del apóstol los había vencido y se habían convertido en viles esclavos, y asimismo llevaban a las muchedumbres a la esclavitud del pecado. Y al estar ellos mismos enredados en la esclavitud, ¿cómo podían ofrecer libertad a otros? Amigo que me escuchas, así como los gladiadores quedaban entrampados mutuamente en sus redes durante el combate, así también el creyente que claudica ante los atractivos del mundo se enredará y será en algún momento destruido. Entonces, en verdad, la condición de los apóstatas hubiera sido mejor si nunca se hubieran hecho cristianos, porque se hubiera podido llegar a ellos más fácilmente si hubieran sido paganos. La belleza de la verdad cristiana habría podido, impresionar vívidamente sus corazones y hubieran sido más sensibles a las influencias salvadoras del Evangelio. Por eso el apóstol con todo se dirigió a las personas de su tiempo y a las personas que vivirían en el tiempo del fin. Indudablemente, el que alcanza el conocimiento pleno del Salvador nunca más podrá ser el mismo que era antes de conocer al Señor. Sin embargo, el conocimiento trae consigo la responsabilidad. Uno es responsable por lo que ha llegado a conocer. Esto es importante. Un cristiano que ha apostatado podrá volver a su conducta mundana, pero no le será posible eludir su responsabilidad, porque ya tiene un punto de referencia, que es Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa responsabilidad? La de haber conocido un día y aceptado a Cristo como Salvador personal, pero después, más adelante, lo rechazó, se enfrió,
vive una vida tibia, cree que porque no molesta a nadie está bien en su casa, está bien en sus diversiones, y como no es una mala persona, que él también está bien delante de Dios. Y no, esa es una condición falsa. No estás bien delante de Dios. Ahora, pasemos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y al leer este texto vamos a comprender claramente la dinámica, el mensaje que proyecta. Y mira lo que dice. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Los falsos profetas siempre han existido. Claro, ellos no usan letreros. Soy un falso profeta. Se presentan como corderos. Incluso promulgan el amor y pronuncian hermosas frases de afecto. Oh, amigo. Muchas veces los escuchas y dices, oh, son buenos, dicen la verdad, salen en televisión, lo escucho en la radio, en la red social, y de esa manera son capaces de engañar. Lo cierto es que si un falso profeta solo dijera cosas falsas, a nadie engañaría. Mezclan la verdad con el error. Entonces, el verdadero maestro o pastor desea apacentar el rebaño de Dios. El falso desarrolla infinitos trucos porque solo quiere desplumar al rebaño de Dios. Nota, es triste y desgarrador que cada vez que surge cualquier tipo de legislación y los periódicos entrevistan a ministros, siempre encuentran alguno que toma una posición en contra de Dios. Oh, no importa cuán limpio se haga el cerdo al lavarlo, eso no evita que en el más mínimo grado vuelva a revolcarse en la suciedad, porque actuará según su verdadera naturaleza. Ninguna reforma externa le impedirá volver a sus hábitos anteriores. Hasta podemos decir que al regresar está actuando de acuerdo con su naturaleza real, una naturaleza que nunca ha cambiado. El verdadero punto de este texto bíblico es mostrar que las personas falsas nunca fueron cambiadas, que cualquier reforma externa que pudiera haber ocurrido no las transformó. Estimados, son de la boca para afuera. Ahora, yo te digo a ti, no te dejes engañar. ¿Y por qué te digo esto? Veamos algunos puntos. Cuando nosotros vemos los engañadores, podemos notar estos siguientes pasos. ¿Cuáles? No hay buen proceder al fingir hacer el bien en la naturaleza corrupta y la inmundicia de la carne. No te dejes engañar. No hay escapatoria de esta inmundicia y corrupción sino mediante el conocimiento de la verdad. No aceptes solo lo que las otras personas digan y el qué dirán. Tú escudriña, tú busca la verdad. Cristo te va a iluminar con su Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios va a iluminarte en esas circunstancias. Ahora,
Ningún conocimiento puede librarnos, solo el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ningún conocimiento puede efectuar un cambio, sino, estimados, el que es santificado con fe y con arrepentimiento. Dos ingredientes en la fórmula para que no seas engañado: fe y arrepentimiento. Estimado, las influencias, el mundo es un escenario de corrupción moral, por favor, a donde tú mires, todo tergiversan. La Biblia no la tienen en su noticia, la odian. ¿Por qué? Porque les toca las llagas de sus procederes. Escapar de esas corrupciones es de suma importancia para ti, para los tuyos, para enseñarle a ese bebé, a esos niños, a esas niñas, mientras están en la etapa de crecimiento. Esto se efectúa mediante el conocimiento de Cristo. Enséñale a tus hijitos, a tu hija, a quien sea, a tus seres queridos, a tus amigos, quién es Cristo. Cualquier otra ciencia ha fracasado notablemente en purificar al ser humano. Estamos planeando colonizar la Luna, colonizar el planeta Marte, ir al cinturón de los asteroides y allí ir a minar materiales para traerlos de vuelta a la Tierra. Pero la ciencia no puede purificar el alma del ser humano. No hay ciencia, excepto Cristo puede hacer eso en ti. Pero debo recalcar que la recaída, cuando tú recaes en los vicios o en el pecado que solías hacer, debido a la excesiva dificultad de recuperación, vas a caer en un fondo cenagoso, en un pozo cenagoso. Como en el marco físico, cuando hay enfermedad, una recaída es más temible que la dolencia original. Eso es un hecho. Amigo que me escuchas, hay propagandas en la televisión de aquellos que agarran sarampión. Hay una enfermedad que si tú pasaste por el sarampión, viene una recaída, y en inglés lo llaman shingles y otros nombres por diferentes partes del mundo, pero que es peor, dolorosa, y te deja vamos a decir, unas heridas supurantes, terribles. Las recaídas son peores. Así, en el mundo de la fe, el estado del cristiano, que después del bautismo y el arrepentimiento vuelve a caer en los desórdenes que abandonó, así mismito ocurrirá con esa persona que vuelve para atrás a la vida que casi lo había destruido. Su situación se vuelve tan grave que los símiles más groseros, como el vómito del perro y el revolcarse del cerdo, son usados por el apóstol para describir su condición. En todo tipo de iniquidad, cuando se destruye el poder de la resistencia, se hace posible el resultado más terrible de todos los pecados: el retiro de la gracia de Dios. Entonces, no importa cuán generoso sea Dios con sus bendiciones, Él no puede soportar que la terquedad tuya y mía se repita y regreses tú y yo al mal vez tras vez, burlándote y yo burlándome de la justicia de Cristo. Por eso debe haber una contemplación continua, una relación continua con Cristo. Debes tener comunicación con Cristo continuamente. Y esto no se refiere meramente, estimado, a ciertas circunstancias de la vida. No. Tú debes saber que los crímenes grandes y atroces no son los que de verdad matan el alma, sino son las pequeñas zorras.
La grave situación se aplica a toda infracción de la ley de Dios, hasta lo más mínimo, una mentirita blanca. Siempre que una persona recae en algún pecado deliberado, del que anteriormente se haya arrepentido, incurre en la condenación explicada en el texto bíblico. Entonces, cualquiera que sea tu repetida falta o mi falta, mal genio, susceptibilidad, ambición, avaricia o exceso de solicitud por las cosas de este mundo, eso puede significar que estás tentando al Espíritu de Dios, lo provocas demasiado. Ten cuidado con el pecado contra el Espíritu Santo. No dejes que tu conciencia se alivie en tus pecados, que te curtas y te revuelques en el pecado del mundo. Te doy esta advertencia para que no caigas en ese error. Cuanto más veces reanudas tus pecados, más alimentas tus corrupciones, más rebelde te vuelves. Un río detenido por mucho tiempo, cuando se abre una brecha, corre más violentamente. Si reprimes tu pecado por un tiempo, pero luego cedes ante el mismo, corres un gran peligro. Pasas de ser adepto a Dios a ser seguidor de Satanás, de la santa profesión a la profanación, y te muestras ingrato a Dios. Nada debería enredarte tanto, que te inmiscuyas a rechazar tanto a Dios como a su gracia. Oh, no hay pérdida comparada con la pérdida de la gracia divina, con la pérdida del favor de Dios. ¿Cuál es el camino de la justicia? Hay dos puntos que quiero compartir contigo. Es el camino de una justicia perfecta, la justicia de Cristo. Y veamos, en primer lugar, el camino de la justicia es el de arrepentimiento. Es una actitud de duelo por tu condición, por los pecados pasados. Es un efecto o demostración de que te da la paz de conciencia. Amigo, en segundo lugar, arrepentimiento primero y luego obediencia. Aunque vivimos por fe, nuestra fe es muerta si no produce las obras buenas de Cristo en el corazón. Es por eso que yo te invito a que contemples a Cristo diariamente, que tengas una relación personal con el Maestro, que puedas llegar al punto de decir: mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Recapitulemos. El perro había dejado la suciedad, el cerdo se había lavado, pero la vieja naturaleza volvió en ambos casos. Amigo que me escuchas, al ver esta imagen, me doy cuenta de que lo podemos bañar con los mejores perfumes, los mejores shampoos. Pero si la naturaleza no ha cambiado el perrito y el cerdito, aquellos que después de su bautismo vuelven a las impurezas a las que habían renunciado, no son a los ojos de Dios mejores que las bestias inmundas. ¿Te has bautizado algún día? ¿Has sido sepultado en las aguas del bautismo? Pero ¿qué pasa? Estás todavía encadenado. Estás todavía encadenado. Dependes del pecado que no lo has dejado, o estás regresando. Nada más fue una emoción del momento y el Señor dice: yo puedo soltarte tus cadenas. Venid a mí si estás cansado y trabajado, que yo te haré libre. Yo de verdad te haré descansar. Entonces, el perro y el cerdo, así son aquellos que insisten en sus malos caminos.
Confía en Cristo Jesús. Solo Él te puede librar de tus cadenas del pecado, amigo que me escuchas. ¿Sabes? Piensa cómo Cristo te fue a buscar cuando te perdiste. Tú eres ese corderito, esa oveja perdida. Fíjate, te revolcaste en el lodo cenagoso. Estás sucio, raquítico. Y ahí viene el tierno maestro y te arregla la parte quebrada. Él te limpia. Él te vuelve a traer al redil, amigo que me escuchas. ¿Qué te parece ahora? Si vamos y leemos del deseado de todas las gentes, página 224. Y mira lo que dice. El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de su enseñanza. Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y el dominio del pecado. Estimado amigo que me escuchas, si estás siendo esclavo de la corrupción, hay poder en la sangre de Cristo. Entrégate a Él en este momento y dale a Él la oportunidad de entrar en tu corazón y cambiarte completamente. Oremos. Padre que moras en los cielos, cámbianos, ayúdanos, que more Cristo en nosotros y que siempre pongamos nuestra disposición en tu voluntad. Y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la voz de la esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, hay esperanza en Cristo. Que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza